Hola, hola, muy buenas noches. Siendo las 20 horas con 3 minutos, damos inicio a la jornada. En nombre de la Pollera Ediciones, tengan la más cordial bienvenida. Entiendo que podrá sonar protocolar, impostado o simplemente de buena usanza decir que para nosotros fue un honor trabajar en este libro y situarlo en nuestro catálogo, pero sabrán entender también que una obra como Idealista sin ilusiones se extiende algo más allá del objetual o del libro físico. El conocimiento y el humor de Pepe nos sobrevivirán y nos alegra infinitamente ser portadores del cariño e inteligencia de sus entrevistadores y también de sus familiares y sus cercanos que colaboraron con los archivos implicados en esta edición. Aprovechamos de marcar también el respectivo reconocimiento a Lolita Ediciones, quienes estrenaron este libro el año 2017, con Pepe asistiendo a sus presentaciones, y esperamos desde luego haber logrado una digna continuidad del título y poder remar por todos los medios posibles para no cortar su circulación, nunca. Así que en nombre de la editorial reitero la dicha, la conciencia del documento que tenemos por delante, y aprovecho aquí a agradecer a nuestros autores, quienes veo ahí campantes luminosos, a Constanza Toro y Patricio Hidalgo, quienes por supuesto tendrán unos minutos más adelante para referirse a esta nueva experiencia. Y a la altura de las circunstancias tenemos el gusto de estar acompañados de dos presentadores de lujo también, quienes además de sus currículum tuvieron alguna vinculación laboral, personal o intelectual con nuestro personaje. Hablo de la cientista política Carolina Toá, quien ha ejercido como presidenta del Partido por la Democracia, diputada de la República, ministra secretaria general del gobierno del primer mandato de la presidenta Bachelet y luego alcaldesa de la comuna de Santiago. Y al mismo tiempo tendremos el gusto y honor de escuchar al abogado Álvaro Varela, integrante del Comité Pro Paz, organismo antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, donde Álvaro también desde luego participó activamente. Eh, Le doy la palabra a Álvaro, que está por ahí, nos puede hacer un... Sí, aquí estoy. Álvaro, Álvaro, gusto de saludarte, Daniel, acá. Te voy a compartir una imagen que tú podrás explicar mejor ya. Ya. Quiero iniciar mis palabras con una reflexión precisamente en torno a esa fotografía. Se trata de una escena que transcurre en la casa de Santa Mónica 2338, en el barrio Camin de Santiago, donde funcionaba el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Es una foto de fines del año 1974. Hacía solo unas pocas semanas o días yo había sido secuestrado por la DINA y torturado en el centro de José Domingo Caña. Eh, Inmediatamente que superé esa situación, continué con las funciones que desarrollaban el Comité de la Paz y que fueron los originantes del secuestro. Y ahí estoy en una reflexión escuchando, como pueden ver ustedes, nada menos que a quien era para nosotros un maestro. Y en las paredes de la casona de Santa Mónica, ustedes pueden ver al fondo, están los documentos correspondientes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos principios buscábamos plasmar en la realidad. Celebro que dos alumnos de Pepe hayan asumido esta hermosa labor de publicar las conversaciones sostenidas con él. Agradezco a Constanza Toro y a Patricio Hidalgo, quienes con este libro nos han permitido llevar a nuestros hogares la paciencia, la sapiencia de Pepe. Nos han permitido transmitirle esta experiencia a nuestros seres queridos y amistades recomendando la lectura. Pepe da cuenta de su refinado humor cuando en el libro relata, para explicar cómo se percató de que llegaban a fines del año 1975 agentes del régimen a arrestarlo, cuando dice, era la 1 de la mañana cuando tocaron la puerta. Habiendo toque de queda, usted sabía que no era un amigo que andaba borracho. Leer las conversaciones con Pepe
es recorrer la vida del ser humano en múltiples de sus aspectos, ilustrarse, informarse, aprender a razonar y fundamentar los juicios emitidos. Ojalá hubiese muchos José Salaquet. Álvaro, estás en silencio. Uy, Álvaro. ¿Sí? ¿ahí estás, Álvaro? Ahí está. Vuelvo entonces. Sí. En el libro que nos presentan hoy está el recorrido por los temas, el recorrido que hace Pepe por el tema de los derechos humanos, el ajedrez, la pintura, la literatura, el cine, la ópera, la política, todas pasiones de él. Y en el área de las contingencias, Pepe no elude pregunta alguna. No dejó nada sin contestar. El gobierno Salvador Allende, el MAPU, la reforma agraria, Caradima, la Comisión RETIC, la Mesa de Diálogo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el conflicto mapuche. Ahí están sus valiosas expresiones, como cuando señala que para mí es muy importante y considero una persona loable y virtuosa aquella que, frente a los poderosos constituidos, mantiene una actitud independiente y, si es necesario, altiva, y frente a los desposeídos, tiene una actitud de empatía y solidaridad. ¿Qué fuerza la de Pepe cuando habla de ser consecuente y no andar con remilgos? Y decir claramente lo que recoge su testimonio que recoge en el libro. Cuando expresa que no se puede ser más blando para mi lado y más duro para el otro. Su afirmación conclusiva es rotunda. Hay que aplicar el mismo criterio en todas partes, dice. Y sabemos que cuando lo dice Pepe es muy sincero. Así lo reflejan sus juicios y opiniones a lo largo de su vida. ¿Cuánta capacidad suya de emitir análisis y juicios teóricos por el respaldo de circunstancias específicas? No es solo un teórico, respalda cada una de sus afirmaciones en ese plano, por eso, con hechos específicos, lo que le otorga un sentido académico notable y hace perfectamente comprensibles sus teorías. Y es posible reconocer en cada circunstancia que pone por la vía de graficar su teoría, la lógica y racionalidad de esos juicios y de esas teorías. Me sorprende, para los tiempos actuales, la humildad del entrevistado. No tienen temor en responder con afirmaciones que lo pueden poner en el lugar de un personaje impopular. Así dice ser contrario al concepto de superioridad moral de aquellos que se dedican o han dedicado a las acciones de defensa de derechos humanos. Qué bueno que lo diga. Sí, también dice de modo claro y categórico que lo políticamente correcto, llevado al extremo, puede ocasionar mucho daño. Al leer las conversaciones transcritas en este libro, da la impresión que son sus juicios y opiniones de hechos y acontecimientos que él ha conocido. Nunca nos dice que él fue partícipe relevante de cuestiones que tanta trascendencia han tenido en nuestro país y en el extranjero. En su relación, Pepe aparece allí para efectos de relatar, pero nunca para efectos de dar cuenta del papel que él jugó. Y vaya que fue importante. Si el cardenal Raúl Silva Enrique y sus obispos fueron los arquitectos del Comité de la Paz, Pepe fue su constructor. Y ello significó que por un decreto de marzo del año 1976 se le declarara como un peligro para la seguridad interior del Estado y se ordenara su deportación. ¿Cuán valioso sería que hoy día aquel que firmó ese decreto calificando de esa forma a Pepe diera una explicación al país de las razones
que fundamentan semejante afirmación. Se ha preguntado Pepe Salaquet, cuando fue conducido al cuartel de investigaciones en abril de 1976 para hacer cumplir ese decreto de expulsión, se le pregunta por la policía a qué país piensa dirigirse, y él responde: a ninguno, en tanto pueda defenderme legalmente. Y ante esa respuesta entonces se le mantuvo encerrado hasta que se dictara la sentencia del recurso de amparo interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue rechazado en un fallo característico de aquella época. La Corte sostuvo que no incumbe al tribunal analizar los antecedentes que tuvo a la vista el gobierno para disponer tal medida, la medida de expulsión. Imagínense, esa es la declaración de la Corte Suprema en esa perdón, de la Corte de Apelaciones de Santiago en esa época, y con eso justificó entonces la expulsión. Y así se materializó su salida forzada de Chile un día de abril de 1976. En un artículo con el testimonio suyo publicado en el diario Le Monde, pocos días más tarde, Pepe relata que en el aeropuerto de Santiago de Chile, el 12 de abril, mi última imagen antes de ser expulsado del país por el gobierno militar fue un grupo de unos 50 amigos que me saludaban, todos veteranos en la defensa de los derechos del hombre en el Comité Pro Paz. Éramos ahí un grupo que fuimos a despedirlo, solo pudimos despedirnos de él a lo lejos, al momento que abordó el avión, no pudimos tener contacto alguno con él antes. Y cuando él habla de veteranos de la lucha de derechos humanos, es una expresión bien curiosa. Él tenía poco más de 30 años, yo tenía 25 años, y el promedio andábamos en esa edad. Seguramente lo hizo metafóricamente, dado que en esa época todos quienes estábamos en esa labor, cuando nos levantábamos en la mañana, no teníamos certeza que nuestras vidas se iban a prolongar más allá de ese día. Y cuando nos acostábamos en la noche, tampoco podíamos tener la certeza que íbamos a despertar vivos. Antes, Pepe había sido arrestado en noviembre de 1975 y recluido en un campo de concentración. Recurrimos de amparo invocando y alegando particularmente la circunstancia que se encontraba incomunicado. Ante el informe que recibió la Corte de Apelaciones de Santiago del Ministerio del Interior, que decía que no estaba incomunicado, que solo estaba sin visita por razones de seguridad, la Corte rechazó el recurso. Es decir, para la Corte era una cosa muy distinta estar incomunicada, estar una persona, un detenido incomunicado, que estar sin recibir visita. Una situación propia de los tribunales de esa época. Y en el libro refiere Pepe parte de sus visitas a provincia los primeros meses, con posterioridad al golpe. Recorrió parte importante del país, en las condiciones que ustedes pueden imaginar, organizando las oficinas del comité, que llegó a funcionar en 24 ciudades distintas desde el norte al sur del país. Una labor titánica y para la que ciertamente se requería una gran cuota de valentía. La construcción del comité y la tarea de defensa de derechos humanos en esa época era algo muy difícil. Creo yo, se trató de una de las tareas organizacionales más espectaculares que se ha realizado en el país, y ella a cargo de Pepe Salaquet. El objetivo general del comité fue el de cooperar a la construcción de una paz basada en el orden justo. De ahí que todos los esfuerzos de esta organización encaminaron precisamente en esa dirección. Por eso su lema era una paz verdadera basada en la justicia. Algo muy simple, muy lógico, muy natural. Sin embargo, para la época
era un gran desafío. Se propuso y se ejecutaron por el comité, por una parte, todas las diligencias y gestiones necesarias en cada uno de los casos que se recibía para la atención. Y por otra, se extendieron sus funciones de modo a desarrollar las acciones que hicieran posible el término de las situaciones que derivaban en esos casos. El restablecimiento de los derechos humanos se consolidó como una acción prioritaria, de lo que derivó en tareas de estudio, sistematización de los hechos, archivo e información. La labor del comité tuvo una doble mirada en relación a la realidad existente en la época. Por un lado, debía constituir la salvaguarda frente a las acciones destructivas que atacaban al ser humano, pero por otro también debía constituir un elemento de neutralización de modelos opresores, cuidándose simultáneamente de ofrecer y experimentar modelos alternativos verdaderamente justos y representativos de un sentido común. Desde sus inicios, Pepe visualizó las cuestiones relevantes de la tarea emprendida y se abocó a ellas, tales como extender la organización a todo el país, establecer potentes vínculos internacionales de apoyo, ser veraz, preciso y exacto en las acciones emprendidas. Por eso que en el testimonio aquel que les mencioné, de abril de 1976 en el diario Le Monde, Pepe expresó que el comité ha podido reunir la documentación más completa sobre este periodo de la historia de Chile y denunciar las injusticias constatadas sin haber sido desmentidos. Y esa información y esos archivos han constituido y constituyen hasta el día de hoy una base esencial en las investigaciones que se han abierto a partir del año 90 sobre violaciones de los derechos humanos. El comité que organizó Pepe tiene especiales responsabilidades. Por razones circunstanciales y ajenas a su voluntad, apareció con la representación de múltiples sectores, sin que fuese su pretensión erigirse en el representante oficial de tales grupos, como tampoco en conductor o reemplazante de sus propias iniciativas. Desde muy temprano de iniciadas las funciones del comité, su labor tuvo elementos que marcaron las acciones de los años futuros y que persistieron. La vicaría continuó en esa senda y al final de esta tarea, algo más de 45.000 víctimas fueron acogidas por ambos organismos. Estoy seguro que no hay en la historia de Chile otra organización que haya recibido el nivel de reconocimientos internacionales que recibió esta. Incluso estuvo muy cerca de serle otorgado el Premio Nobel de la Paz, propuesto por numerosas personalidades internacionales y por relevantes organizaciones. Con motivo del cierre del comité, los obispos de Chile reunidos en la asamblea plenaria enviaron una carta a todos quienes trabajaron ahí. Y yo creo que el principal destinatario de esto, siempre lo entendí, era precisamente Pepe Salaquet. Y en esa carta nos dicen, la totalidad de los obispos de Chile, lo siguiente: queremos agradecerles la labor que ustedes han realizado. Gracias a ustedes, y pese a inevitables limitaciones, millares de chilenos, en horas de angustia y aflicción, pudieron contar con una ayuda jurídica, económica o moral que les permitió ser defendidos en la mejor forma posible dentro de las prácticas vigentes. Realizar sus trámites de petición de indulto o salida del país, en caso de recibir pena de extrañamiento, o trabajar en las cárceles o penitenciarías para mantener a sus familias. Gracias a ustedes, también los relegados o las familias de los detenidos caídos en la miseria pudieron recibir los medios indispensables para subsistir. Su obra, dicen los obispos, ha sido para el país entero un testimonio de solidaridad humana y ha contribuido a la reconciliación del pueblo chileno y al restablecimiento de la paz fundada en la dignidad y en el respeto. Y yo, sumándome a los obispos de Chile, termino diciendo: gracias, José Salaquet.
Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Le doy la palabra ahora a Carolina, luego a los entrevistadores y después, por supuesto, que tendremos un espacio al público para para emitir preguntas, comentarios, agradecimientos, lo que estimen adecuado. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludo a todos, todas los que nos están siguiendo. La verdad, cuando presentamos este libro, José Salaquet estaba vivo, como recordaba Álvaro, y estaba presente en la sala. Esa vez yo partí agradeciendo por la oportunidad y por poder comentarlo, pero especialmente por la posibilidad de rendirle un homenaje a Pepe. Y creo que hoy eso hace más sentido que nunca. No solo porque él ya no está, sino también porque hoy lo que él hizo en su vida crece y se vuelve más importante. El nombre de este libro, que es Idealistas sin ilusiones, es el primer acierto de muchos que tiene la publicación. El nombre viene de una cita que hace Pepe durante la entrevista, en base a un término que utiliza Emilio Miñone, que es un defensor de los derechos humanos, pero argentino. Refleja este nombre, Idealistas sin ilusiones, exactamente como era José Salaquet, y el libro lo relata muy fielmente. Una persona apegada muy fielmente a sus ideales, consecuente con ello en las circunstancias más adversas, pero refractario a todo tipo de mesianismo, a los lugares comunes y a los voluntarismos. Así que el nombre del libro es bueno, pero también podría haber tenido otros nombres que funcionarían igual de bien. Se podría llamar, por ejemplo, La verdad sin ninguna contemplación, porque es un libro donde José Salaquet habla con una franqueza absoluta y realmente desconcertante, realmente incómoda en algunos momentos, y hacia el final del texto él hace una reflexión sobre esto, sobre esa honestidad, donde dice que hablar tan abiertamente de sus opiniones tiene que ver con que hay un ejercicio de mirarse al espejo con toda la verdad de lo que uno piensa, que es muy necesario. Y dice que él desconfiaría de una persona que no es capaz de hacer ese ejercicio. Decía que el libro podría llamarse La verdad sin contemplaciones, pero otra manera que podría llamarse, Álvaro ya la recordó también, es lo correcto es no ser tan complaciente con lo políticamente incorrecto. Lo correcto es ser políticamente incorrecto. Para un hombre como él, que se dedicó toda la vida a los derechos humanos, es un atrevimiento bien grande rebelarse, como lo hace él, contra la corrección política. La verdad es que los derechos humanos han sido ocupados muchas veces como un escudo para establecer lo que es políticamente correcto, y de esa manera tener la pretensión de que el debate se cierra y olvidarse de las tensiones que un verdadero compromiso con los derechos humanos siempre enfrenta. De alguna manera, renunciar a lo políticamente correcto es una forma también en que Pepe Salaquet renunció a la merecida tranquilidad a la que tenía derecho después de haber sido un defensor de los derechos humanos como él, que podría haber tenido, después de esa trayectoria impresionante que recién se relató con muchas anécdotas que dan cuenta de ello, pero sin embargo, él prefirió prescindir de ese derecho a esa tranquilidad y esos reconocimientos. Él prefirió dar todas las peleas, incluso esas peleas que amenazaron con destronarlo de su lugar de héroe, de intocable, de persona que está por encima de todo cuestionamiento. Confrontar, denunciar, cuestionar lo políticamente correcto le valió a Pepe más de alguna comprensión y malos ratos, pero lo hizo con un entusiasmo, con una persistencia que lo acompañó toda la vida. Y de alguna manera gozaba como cabro chico, como un científico loco a punto de hacer un descubrimiento, cuando ponía sobre la mesa que lo que aparenta ser justo y que todos abrazamos como tal, muchas veces no lo es. O demostrando que los que dicen que están persiguiendo un principio, muchas veces lo están en realidad pisoteando. O revelando que lo que parece una reivindicación de una causa noble, a veces esconde una defensa venal de los intereses más mezquinos.
Eso lo hizo muchas veces en su vida y en esta entrevista lo reafirmó y profundizó. El libro, a pesar de que toca todos estos temas, tiene una liviandad de una conversación coloquial, tiene, no sé, como lectora o lector, tiene algo que se agradece mucho y es que uno lo lee en un 2x3, como casi si fuera una novela policial con escenas de sexo, pero en realidad te carga la mente y te carga el corazón como lo hace o lo haría un texto de filosofía. No es una biografía el libro, no es tampoco un tratado, es un libro de conversación, es una entrevista, pero por momentos las historias que salen a colación nos asoman a la biografía de José Salaquet y a sus ideas también, ideas que darían para más de un tratado. Por todos lados es evidente que lo que hicieron Constanza y Patricio, y el propio Pepe, tenía de trasfondo la idea de dejar un legado que perdurara en el tiempo. Y ese legado es no solo el pensamiento, sino que es la persona que José Salaquet llegó a ser, forjado por las experiencias de una vida que fue una vida acontecida, pero también por los conocimientos que buscó como un ser inquieto y estudioso que era, y también por esta ética de un idealista sin ilusiones. Hay una sinceridad en el libro, ya lo mencioné antes, a las preguntas tan variadas que le ponen los entrevistadores, que es desconcertante y deja atónito. Uno se pregunta por momentos, ¿por qué tanta sinceridad? O ¿dónde termina la sinceridad y ya estamos de frente en la arrogancia? Y uno se pregunta si es necesario decir algunas pesadeces que se dicen en el libro. A mí me hizo pensar en eso, por lo menos, y yo creo que esa falta de contemplaciones que muestra José Salaquet, esa falta de tacto que se siente a veces, no era casual y no era meramente una espontaneidad. Creo que fue una decisión de hacer este libro cuando ya se encontraba enfermo y cuando sentía que tenía que hablar, que el único camino era hablar con la verdad, que era necesario, aunque doliera, decir todo lo que él pensaba. Las opiniones que se cuentan en este libro, que se desarrollan en este libro, los juicios que José Salaquet hace, son fruto de una vida intensa y las experiencias que él tuvo, pero también muy variada en sus intereses. De alguna manera uno se da cuenta por los distintos temas que se tocan, que lo que fue desarrollando como pensamiento en los temas en que más lo conocimos, es de alguna forma fruto de cómo se combinaron esas experiencias y esos intereses distintos, cómo los fueron nutriendo. Vidas que no son comunes, hay muchas, no solamente la de José Salaquet, y sobre todo vidas muy acontecidas, donde hay muchos eventos que nos merecen interés o que vale la pena conocer. Pero lo que muestra este libro es que lo interesante de lo que se construyó José Salaquet en su vida va mucho más allá de las cosas que le pasaron. Su recorrido, que es bien variado, que es bien apasionante, no se vería igual en este libro si no estuviera acompañado de algunas características personales de él que yo creo que es lo que hace único este texto. Primero, una infinita capacidad de observar, de asombrarse, una gran curiosidad por el mundo y un gran humor. Al mismo tiempo, un espíritu crítico, cuestionador, muy riguroso con las ideas y riguroso con la honestidad intelectual que él se imponía a sí mismo. Esa honestidad intelectual, que estuvo alimentada por lo que en el libro se menciona como una espina dorsal moral, es un atributo humano bien difícil de alcanzar. Y en estos tiempos donde la satisfacción inmediata, el individualismo campante, la posverdad están tan en boga, esa honestidad escasea más que nunca. Yo diría que no es solo un bien escaso, es una verdadera reliquia. Y lo que hace este libro es atesorar esa reliquia que de manera tan impresionante desarrolló Pepe Salaquet en su vida.
El mundo nos muestra, es más complejo que nuestra frágil comprensión. Es menos bueno de lo que nos entusiasma pensar cuando estamos arriba, y menos malo de lo que nos conforta creer cuando estamos abajo. Por eso es tan importante y tan escaso el esfuerzo que hizo José Salaquet en su vida para forjar ideas con la verdad, con la justicia, con la compasión, con la curiosidad, con la combinación de todas esas cosas. Él tenía una gran memoria, una gran sensibilidad, una gran inteligencia, pero lo que lo hacía excepcional no era nada de eso, lo que lo hacía excepcional era poner esa memoria, esa sensibilidad, esa inteligencia al servicio de una búsqueda que era intelectual y era ética, una búsqueda exigente y honesta. Había un gusto por cuestionarse, por hacerse preguntas difíciles, por desconfiar de las respuestas cómodas. Había una opción por mantener el idealismo a pesar de las enormes desilusiones de la vida, de los fracasos, los porrazos, las ingratitudes que nos faltaron. Y había un apego a principios éticos cuando fueron aplaudidos, pero también cuando fueron incomprendidos o cuando le valieron malos ratos. Eso es lo realmente excepcional y la persistencia en vivir de esa manera en distintos momentos. Pepe dice en el libro que con los años se había puesto moderado, y yo supongo que se refería a que ya no era de una izquierda radical, o no comulgaba, no se sentía convocado por ninguna verdad revelada, pero la verdad es que sus opiniones y sus juicios no son para nada algo así como ni chicha ni limonada. No era un moderado en el sentido de tibio, o de aguachento, de indeciso. Él tiene posturas claras, contundentes, filosas, diría. Y en esas definiciones hay una radicalidad. Es una radicalidad que está confrontada con la realidad, que aspira a la eficacia y no solamente al testimonio. Es una radicalidad que está pasada por el tamiz del cuestionamiento sistemático. Y por eso vale mucho más y es mucho más incisiva que las radicalidades más comunes, las que se construyen con anteojeras, las que vienen de la ignorancia, del puro voluntarismo, desde una ilusión que no tiene reflexión. Los derechos humanos y la justicia, como muchas veces nos muestra en el texto Pepe, exigen un gran rigor. La política, creo yo, también la exige. Pero el arte es distinta, y el arte es uno de esos vastos intereses que Pepe tenía y que ocupan un espacio bastante relevante en el libro. Y ahí en el arte, la verdad es que hay espacios para caminos mucho más sinuosos que los derechos humanos y la justicia, y Pepe los transita, pero al final llega a sentencias tanto o más definitivas de las que tenía en otros de sus campos de interés. Sentencias como decir que Gabriela Mistral sí, pero Vicente Huidobro no. O que Mozart sí, pero Tchaikovsky no mucho. O que Monet y Manet sí, pero Renoir no. Renoir demasiado merengue. O Valenzuela Llano sí, Valenzuela Puelma no. Philip Roth sí, Bob Dylan no. Muy premio Nobel será, pero no comulgo con Bob Dylan. Y la verdad es que cuando llega a este punto, Constanza y Pato, que algunas veces se atreven a cruzarse con él, le dicen, qué curioso que usted rechace a Bob Dylan, ¿es irrevocable su opinión? Es un cantautor tan importante como Víctor Jara en Chile. Y Pepe Salaquet contesta, a Víctor Jara lo encuentro espurio, sus canciones las aborrezco, ¡puaj! Impresionante. Nadie en ninguna parte puede decir algo así de Víctor Jara. Solo José Salaquet. En todo caso, a Violeta Parra la salva, Los Prisioneros, a Radiohead, a Pearl Jam, The Cure, pero a Metallica no. Tenía sus juicios. Los tenía y era apasionado con ellos. Ahora que se aproxima el proceso constituyente, creo que vamos a echar mucho de menos a Pepe. A su cabeza, su templanza, que nos hubieran ayudado tanto a transitar un periodo de definiciones como el que tenemos por delante. Su claridad, su cordura, su valentía. Pero no va a ser posible tenerlo, pero quizá la reedición del libro sí nos ayude a suplir esa ausencia, difundiendo su mensaje y difundiendo también su ejemplo de vida. Es una inspiración grande este libro en este momento, pero también es como un reto, es un desafío que ojalá tomemos. Yo de hecho invitaría
a la editorial, a buscarse algún mecenas y regalarle un ejemplar a cada uno de los integrantes y las integrantes de la futura convención constituyente. Creo que sería una inversión enorme para el futuro y un seguro de vida para nuestro país y para nuestro porvenir. Para terminar, algunas palabras sobre los autores. La verdad es que le achuntaron medio a medio con este libro, lo hicieron muy bien y lo hicieron en el momento más oportuno. Plantearon todas las preguntas, hicieron contrapreguntas, fueron valientes, porque también confrontaron a Pepe. De hecho, lo pusieron bastante en aprietos cuando criticaron la manera en que él se planteaba respecto al feminismo. Y hablaron de todo, hablaron de la vida, hablaron de la enfermedad, hablaron de la muerte en esos momentos en que se acercaba, y Pepe lo sabía. En esa etapa cuando escribieron, Pato Hidalgo era director de inspección de la Municipalidad de Santiago, y cuando se acercó la etapa como final de cierre del libro, pidió un permiso sin goce de sueldo por algunos meses. Y se discutió mucho hasta en la municipalidad, porque decían, ¿qué hace un funcionario público escribiendo un libro? Un director de inspección escribiendo un libro. Pero bueno, esto es lo que hacía. El libro es la respuesta. Lo escribió entre fiscalizaciones, operativos, reclamos de los contribuyentes, que como ustedes saben les encantan los directores de inspección que llegan a pasarles parte. Yo felicito a Patricio y a Constanza. Creo que hay un trabajo maravilloso en este libro y creo que la nueva edición hace un paso más adelante, es realmente hermosa y tiene además imágenes de la vida de Pepe como la que se mostró, que nos ayudan a verlo también más, verlo como le gustaba a él, ¿no? La pintura, verlo en acción. Pepe, Constanza y Patricio, creo que a pesar de que le pusieron el nombre tan acertado a este libro de Idealistas sin ilusiones, en realidad sí tenían algunas ilusiones con esta publicación. Las ilusiones del libro son varias, pero creo que en particular hay una, que es tratar de prolongar las experiencias que tuvieron juntos, compartiendo las clases que como alumno y profesor les tocó compartir, para la redundancia. Yo también tuve la suerte de participar en esa aventura como alumna de Pepe. Esa aventura era pasear por la historia, los derechos humanos, la justicia, el cine, la pintura, la literatura, los viajes, la amistad, pero transportado en la cabeza de Pepe Salaquet, que en realidad, como toda buena cabeza, no era solo una cabeza, era una cabeza que tenía un cuerpo y especialmente tenía un corazón enorme. Yo creo que Pepe, Constanza y Patricio compartieron la ilusión de entregar ese legado y creo que con este libro realmente esa ilusión está en muy buenas manos. Y con esta reedición aún más. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Les damos la palabra a los entrevistadores. Coti, Pato, ¿están por ahí? Sí. Voy a partir yo. Como dijo Daniel, van a ser solo unas breves palabras para que toda la gente que veo aquí conectada también tenga la oportunidad de hacer preguntas, comentarios. Quería agradecer a los presentadores, como primera cosa, por sus interesantes presentaciones, por destacar varios puntos que yo también quería rescatar. Básicamente decirles que para mí es un regalo poder estar aquí una segunda vez juntos para recordar y homenajear a Pepe. Y es gratificante además ver que todavía el libro concita tanto interés, aunque nos habría encantado poder habernos juntado a la antigua, digamos, y habernos abrazado y haber celebrado. De todas formas, emocionante ver a familia y a los amigos y amigas, a tanta gente que está conectada hoy día y algunos ahí los veo si no veo el nombre. Para mí esta reedición tuvo el sabor un poco más pausado de las segundas lecturas, me permitió reencontrarme con el Pepe profe y amigo, y de nuevo llama la atención lo muy actuales que parecen todas sus reflexiones, que es algo que también destacó Carolina, ¿cierto? Llama la atención que ya hace varios años el profe pudo
anticiparse a la irrupción de las clases online, por ejemplo, que siempre estuvo muy atento a la tecnología, que supo rescatar la necesidad de volver a valorar una socialdemocracia, por ejemplo, aunque me habría gustado verle la cara si supiera cómo se han unido a sus filas algunos personajes. Y también destacar esto, que en esta relectura surge, creo, de forma más o menos constante a lo largo de las conversaciones, esa sensatez y esa lucidez tan suya para abordar los dilemas de derechos humanos, muchos de los cuales todavía persisten, ¿cierto? Y al mismo tiempo me permitió volver a reírme con sus chistes, cosa que tampoco me llamó mucho la atención, porque probablemente no era ni primera vez que los escuchaba cuando tuvimos esas conversaciones. Pero me parecía verlo cuando se describía a sí mismo como un salchichón al cual solo le faltaba el piolín, cuando estaba hablando de sus viajes de amnistía. O con lo que ya se ha destacado aquí también, con su inclemente juicio musical y literario, del cual no se salvaron varios. Nada, yo decía en la presentación de hace 3 años atrás, que volví a revisar, que lo que yo esperaba de este libro es que fuese fiel a esas cualidades que yo más admiraba del profe, que era la honestidad intelectual, que es algo que ya se ha mencionado, su entereza moral y su vivacidad no en el sentido de pillería, sino en el sentido de esa curiosidad permanente. Y decía ya hace 3 años que me parecía que esas 3 cualidades eran más relevantes que nunca en un ambiente en que muchas veces lo que reina es una crítica más bien sorda e intransigente y lo políticamente correcto. Creo que hoy, efectivamente, a puertas de iniciar un proceso de redefiniciones sociales tan importantes como las que vienen, estas reflexiones cobran una vitalidad tan evidente. Creo que es más necesario que nunca repasar no solo estos conocimientos, sino la forma en que el profe abordaba estos temas, rescatar el valor de dudar sin caer en la mera indecisión, pero también su sensibilidad, esa sensibilidad que aplicaba desde mirar las micros y los portones, como nos decía, hasta los grandes cuadros en los grandes museos. Y en un plano más personal, a mí esta segunda reedición me permitió, y por eso estoy particularmente agradecida, darle una vuelta de tuerca a la pena enorme que me dio su partida, por el hecho de que yo estaba fuera de Chile en febrero, y no alcancé a llegar para despedirme. Pero haciendo esta reedición me volví a reencontrar con sus conversaciones, con sus chistes, y además tuve el goce adicional de verlo en todas las fotos que fuimos recopilando y que ahora están en esta edición que quedó hermosa. Así que no tengo mucho más que añadir. De nuevo, mis agradecimientos más profundos a la familia de Pepe, a Dianora por su apoyo y su cariño, a Valeria por su valiosísima ayuda en la recopilación y edición de la fotografía, a la pollera por el empuje permanente en el proyecto, a los presentadores que compartieron con nosotros hoy día, a pesar de la poquita anticipación que pudimos darle, y al Pato por estar ahí siempre. Así que muchas gracias, espero que disfruten aquellos que no han leído el libro, y los que no, que disfruten una segunda lectura que vale mucho la pena. Gracias, Coti. Pato. Bien, espero que se escuche bien. Antes de hablar quería decir unas palabras, le escuché una vez a Pinochet decir, y claro, antes de hablar quería aclarar que no me llamo América Solidaria, siempre juicio que deseo intensamente la unidad de América, cuestión que también supongo quería Pepe, aunque no a los cantantes que buscaban o propugnaban la unidad de América, sus juicios de Víctor Jara, ya los dijo Carolina, son fuertes, pero similares cosas con Mercedes Sosa y con alguna parte del libro que es menos
que es menos noticiosa, ¿no es cierto?, que la de la vicaría y los derechos humanos. Los agradecimientos son muy grandes. Yo no traje algo escrito, no es la expresión porque estoy en el lugar, no he salido, digamos, pasa con las presentaciones en Zoom. Quería dejarme llevar por las emociones, y claro, las emociones estremecen algunas cosas en esta vuelta. Veo la presentación en el listado de participantes que ha llegado casi a 70, algunos amigos de Pepe que me imagino querrán dar un testimonio, y quién soy yo para quitarles minutos. Veo también, no es fácil para Álvaro compartir, me imagino, da lo mismo los años que hayan pasado, que antes de esa foto había sido detenido y torturado, no son palabras que se dicen por decir, ¿no? Me emociona también la emoción de la Coti, que tuvo una relación con él mucho más cercana, y me emociona también recordar, por ejemplo, una pequeña génesis de este libro que me gustaría contarle. Yo iba saliendo del cine de ver una película que se llama Boyhood, que es una película que dura muchas horas y que muestra el transcurso de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia de un personaje, y estaba Pepe fuera del cine, lo había visto, con el esfuerzo que significaba, me imagino, ir a meterse a un cine en ese momento, y no quería saludarlo, me daba vergüenza, había sido alumno hace muchos años, al final lo saludé, conversé con la Coti, y por ahí fue naciendo la idea del libro. Y entonces también me emociona acordarme de eso, ¿no? Nosotros hicimos un libro en homenaje a una persona viva, y esta segunda edición es el homenaje y el recuerdo de una persona que ya no nos acompaña y que ojalá nos acompañe también de alguna manera en este libro con su pensamiento, ¿no? ¿Fue la imagen? Sí, se fue la imagen. ¿Se fue la imagen? Sí. Bueno, pero está la voz. La franqueza de Pepe está también tan presente, y es a veces desconcertante, pero siempre se agradece, ¿no es cierto? Creo yo, es un aporte que responde a diferentes preguntas hoy, 3 años después de la primera edición. No está Pepe, pero Chile también ha cambiado un montón. Alguna vez le preguntamos en el libro sobre estos años emocionantes, o si no extrañaba esos años emocionantes de la dictadura, con todo lo terrible que tenían, pero también con la sensación de estar escribiendo una historia nueva. La verdad es que estamos viviendo tiempos emocionantes, a veces terribles, y a veces emocionantes. La pregunta por los derechos humanos el día de hoy, el 2020, desde el viernes en la noche de la semana pasada, tiene una pregunta, se responde distinto que antes de ese día viernes. Entonces también las preguntas van cambiando en un mismo libro, ¿no es cierto? Está Dianora acá en esta presentación, que nos acompañó las 15 o 20 conversaciones que tuvimos en el departamento. Está Valeria Salaquet, que nos ayudó también con el diseño, con la portada del libro, con sus buenos comentarios. La editorial, que convengamos que no es un buen negocio hacer una editorial, si que uno quiere hacerse millonario, reeditar un libro de conversaciones, me imagino, tampoco es la parte más rápida para llegar al éxito económico. Sin embargo, me imagino que hay una convicción detrás, y celebro esa convicción, ¿no? También en el caso de los presentadores les dimos muy pocos días, y han sido muy, muy generosos con sus palabras. La foto que acompañó a Álvaro, ¿no es cierto?, también nos pone en un contexto que es bien emocionante. Hay en este grupo de participantes también estudiantes de Derecho, que leyeron este libro con 18, 19 años a principio de semestre, y que me imagino que también esa lectura les da otras preguntas que nacen de la perspectiva que ellos tienen, ¿no? No tengo más que decir que eso. Álvaro hablaba de 45.000 víctimas atendidas o que fueron cobijadas por la vicaría, por el Comité Pro Paz. También son números que se dicen fácil, pero son bien increíbles, ¿no? Son 45.000 personas que pudieron tener ese cobijo y ese apoyo gracias a la vicaría. No es solo un libro, eso quiero terminar diciendo, no es solo un libro, es una experiencia traducida en un libro, la experiencia de la conversación, la experiencia del maestro hablando, y creo que si esa experiencia ha logrado ser traducida y mejorada por esta nueva edición, es una alegría muy grande. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, a la editorial, a los presentadores, la Coti, el abrazo de siempre, como siempre y más que nunca. Y nada, pues Daniel, si queda algún segundo para que alguien quiera hacer un recuerdo de él, o una pregunta, un comentario, sería un estupendo cierre. Un abrazo. Por supuesto, gracias Pato, gracias Coti, reafirmar. Felicitaciones a ambos. Yo quería darle las gracias particularmente a la Pollera por haberse arriesgado, como dice el Pato, a hacer una segunda edición del libro de Pepe. Decirles que estoy muy contenta de esta nueva edición. Es como
como dijo la Constanza, es como volver a traer a Pepe aquí. Y yo digo que Pepe está con nosotros, por lo menos yo todos los días me digo que él está conmigo, ¿ya? Porque está en sus ideas, está lo que él fue. Y en la medida en que uno trata de mantener lo que él fue, Pepe está de alguna manera también con nosotros, ¿ya? Y bueno, muy lindas las palabras de Carolina, yo creo que retratan muy fielmente. Dijiste una cosa, Carolina, que me encantó y que puedo decirte que es verdad. Es cierto que él lo vio de alguna manera como la manera de dejar sus ideas expresadas, porque cuando él tuvo la entrevista ya él sabía que estaba enfermo y sabía que era una enfermedad que iba a ir avanzando, ¿ya? No se sabía qué tan rápido avanzar, pero sí se sabía que iba a avanzar. Y yo creo que efectivamente él lo vivió de esa manera, ¿ya? Decirles a Constanza y a Patricio que él disfrutó cada una de las entrevistas con ustedes. Muchas veces seguimos conversando después en la noche de cómo había sido la entrevista, qué era lo que había pasado, ¿ya? Y que efectivamente lo refleja muy bien el libro, porque es Pepe. Pepe no fue un hombre nunca de poses, nunca de querer aparentar lo que no era, y no tenía miedo de ser quien era, ¿ya? Y eso lo hace muy auténtico, ¿ya? Y bueno, nada, decirles que yo estoy feliz de haber compartido 29 años de su vida, ¿ya? Que les agradezco mucho por haberlo traído de nuevo y por esta edición del libro, y nada, un abrazo para todos y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, ¿ya? Y por el cariño que cada uno le tuvo. Solamente una mención. Bueno, quizás por la edad que tengo no me siento tan parte de la historia, pero sí reconozco que este país vivió el horror durante mucho tiempo, y uno reconoce en figuras como José Salaquet un baluarte de aquellos que eran los paladines de los derechos humanos, quienes tenían el respeto por lo mismo y quienes lucharon por un poco de justicia en este país. Me voy a leer con muchas ganas el libro. Era solo eso. Gracias. Oye, está presente Roberto Garretón. Acabo de ver acá. Ahí está. Un Sí. saludo. Estaría feliz Pepe por ese premio. Bueno, yo fui compañero de curso desde el primer año de la universidad, la Universidad de Chile. Nos fuimos una vez y nos hicimos muy buenos amigos. Pepe Salaquet era una persona que transmitía con una gran fidelidad todo lo que han dicho las personas que participan en el tema de los derechos humanos. Pepe fue un luchador por los derechos humanos, sin ninguna duda. Pero fue también muy compatriota, no es compatriota, mucho también de compañeros que estuvieron muchos años en el derecho. Yo conocí a Pepe, como les dije, durante muy jóvenes. Estábamos ya no me acuerdo tanto, porque es mucha la cantidad, pero siempre mantuve una relación de amigos con Pepe Salaquet. Y Pepe Salaquet era en realidad una persona realmente formidable por la manera de ejercer su trabajo, de saber poner, eran prácticamente todos los 300 o 400 alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Ah? A los pocos días ya conocía todos los nombres, todos los que participaban. ¿Ah? Para mí ha
sido un golpe bastante importante. No nos veíamos mucho con Pepe Salaquet, pero claro, nos veíamos varias veces, nos fuimos a ver. ¿Ah? Pero yo ya no estaba tanto en la parte literaria de los derechos humanos. Quedé muy herido con la partida de Pepe, una de las personas más importantes, en todo caso, una de las más serias y más competentes para tener todas las aristas posibles que se pueden tener por parte de un abogado que no estaba como tal, como abogado siempre, como era yo, ¿ah? Y Pepe, siempre mantuvimos con Pepe una muy buena relación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Yo quiero agradecer la oportunidad de haber trabajado con Pepe, decirles y contar que a veces uno cree que las cosas fueron así como tan intelectuales. Me estaba acordando que yo fui procuradora con Valo y Verónica Matu y otros éramos las procuradoras. Me estaba acordando de la vez que llegué a trabajar en el 74, fin del 73, y Pepe me entrevistó. Entonces me dijo, ¿tú quién lo quieres? Yo me asusté, era Mapu, pero no era momento para preguntas. Y después me di cuenta que Pepe me estaba preguntando por el signo del zodiaco. Cuento esto porque así eran las cosas. Pepe era un tipo extraordinario. Combinaba miles de virtudes, le gustaba el ajedrez, la pintura. Entonces toda la seriedad de los derechos humanos, todos esos 45.000 casos fueron tejidos, fueron bordados por todo un tremendo equipo que conducía Pepe, donde estaba Marcos Tifó, don Antonio Rabó, etc. Quiero agradecerles a ustedes jóvenes que sean capaces de ir recuperando la memoria, y que tanto nos enseña hoy día a los abogados a tener humor, ser serios, disciplinados y mirar la memoria con tanto gusto. Así que un abrazo y mucho agradecimiento. No, bueno, agradecerle a la gente que vino y particularmente a don Roberto Garretón, que es una alegría verlo y que comparta su testimonio. Todos los que han hablado, ciertamente, me imagino ser procurador o procuradora de Pepe Salaquet no debe haber sido una experiencia relajante, precisamente, porque era un hombre estricto. Pero veo que no causó ningún estrago mayor la experiencia, aparte del gusto y el honor. Así que nada, te agradezco nuevamente los comentarios posteriores, nuestra amiga Dianora, etcétera, todos quienes están acá. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Pollera Ediciones, nuevamente gracias por acompañarnos y compartir esta velada tan emotiva y honesta, una instancia que no siempre ocurre en este tipo de presentaciones. Y nuevamente, o sea, insistentemente reconocer el trabajo de Lolita Editores, quienes fueron los primeros en acompañar a Pato y Coti el 2017. Esperamos estar a la altura nosotros. Y en ese plano les recuerdo que el libro está disponible en todos los comercios digitales y físicos del país. Pueden encontrarlo fácilmente en las librerías que se encuentran habilitadas, o bien encargarlo por su e-commerce de preferencia, y por supuesto en nuestra página web www.lapollera.cl, donde también pueden aprovechar, si tienen el tiempo, de conocer y recorrer el resto de nuestro catálogo. Muchas gracias a Dianora, a Valeria, a Daniela, y nada, pues. Gracias por hacernos parte de esto. Que tengan un bonito día y estamos acá, siempre. Gracias Álvaro y gracias Carolina. Nos vamos emocionados. Gracias a ustedes. Chao, Gracias. chao a todos. Muchas gracias a ustedes también. Chao. Chao, chao. Chao.